Sus primeras palabras sobre Jesús fueron un insulto cargado de prejuicio. Sus primeras palabras a Jesús fueron una de las confesiones de fe más profundas de todo el Evangelio. ¿Qué ocurrió en los pocos metros que separaban su escepticismo de su adoración? Un misterio. El misterio de lo que ocurrió debajo de una higuera. ¿Qué tal? Soy el padre Daniel, y hoy vamos a rescatar del olvido a uno de los apóstoles más fascinantes y a la vez más silenciosos de los 12, San Bartolomé, a quien el Evangelio de Juan llama Natanael. Su historia es breve en las Escrituras, pero de una densidad teológica y una belleza espiritual inmensas. Es la historia del viaje que todos debemos hacer, el viaje desde la mente al corazón, desde el escepticismo a la fe, desde el prejuicio a la adoración. La historia de Natanael es un bálsamo para el intelecto que duda, para el corazón que busca sinceramente pero que se tropieza con los escándalos de la fe. Hoy vamos a sentarnos con él debajo de esa higuera simbólica y vamos a permitir que la mirada de Jesús, que lo vio a él en su secreto, nos vea también a nosotros y nos llame a una fe más profunda. Para entender el después de Bartolomé, primero debemos entender el antes. ¿Quién era Natanael de Caná? Su nombre Natanael significa don de Dios. La mayoría de los eruditos creen que es la misma persona que Bartolomé, Bartolomeo, que significa hijo de Ptolomeo, ya que los evangelios sinópticos lo nombran siempre junto a Felipe, y es Felipe quien lo lleva a Jesús en el Evangelio de Juan. Natanael no era un simple pescador. Por la naturaleza de su escepticismo y su diálogo, podemos deducir que era un hombre estudioso de las Escrituras. Un hombre que, como todo judío piadoso, esperaba ardientemente al Mesías. Conocía las profecías. Sabía que el Mesías debía venir de Belén, la ciudad de David, no de un pueblo insignificante y de mala fama como Nazaret. Era un hombre de estudio, de oración, probablemente un hombre que pasaba horas meditando la palabra de Dios, quizás, como era costumbre para los rabinos y sus discípulos, a la sombra de una higuera. Y un día su amigo Felipe, con el corazón rebosante de alegría, corre a buscarlo. Acaba de conocer a Jesús, y le dice con una certeza total: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Imaginen la reacción de Natanael. Él, el estudioso, el que conoce las Escrituras, escucha esta afirmación. Moisés, los profetas, el Mesías, pero entonces escucha la última palabra, de Nazaret. Y su mente de erudito, su conocimiento de las profecías, choca de frente con esta afirmación. Nazaret era un pueblo sin importancia, no mencionado en el Antiguo Testamento, y con una reputación dudosa. Y de los labios de Natanael brota una de las frases más honestas y llenas de prejuicio de la Biblia. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No es una pregunta malintencionada. Es el escepticismo sincero de un hombre cuya razón no puede cuadrar lo que oye con lo que sabe. Para él es una contradicción teológica, y la respuesta de Felipe es pura genialidad evangelizadora. No entra en un debate teológico, no le da una lista de argumentos, simplemente le hace una invitación personal: ven y verás. Le dice: no te quedes en tus ideas preconcebidas, no te encierres en lo que crees saber, atrévete a tener un encuentro personal. Y Natanael, a pesar de su escepticismo, va. Esto ya nos dice mucho de él. Es un buscador sincero de la verdad, y mientras se acerca, Jesús lo ve venir y le hace uno de los elogios más hermosos de todo el Evangelio. Dice: aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Jesús mira más allá de su prejuicio y ve su corazón. Ve un hombre sin doblez, sin hipocresía, un hombre cuyo escepticismo no nace de la malicia, sino de un amor sincero por la verdad de las Escrituras. Natanael se queda desconcertado. ¿De dónde me conoces? Y aquí viene la frase que lo cambia todo, la frase que derrumba el muro de su escepticismo y le abre las puertas del misterio. Jesús le responde: antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Silencio. El mundo de Natanael se detiene. No sabemos qué estaba haciendo Natanael debajo de esa higuera. La Biblia no nos lo dice, y esa es parte de la belleza. Era un secreto entre él y Dios. Quizás estaba en una profunda oración pidiéndole al Señor que le mostrara al Mesías. Quizás estaba luchando con una duda o un pecado en la soledad de su corazón. Quizás estaba meditando sobre la escalera de Jacob del Génesis, anhelando que el cielo se abriera. Fuera lo que fuese, era un momento íntimo, secreto, conocido solo por él. Y este extraño de Nazaret, a quien nunca había visto, le revela que lo vio.
no con una mirada física, sino con la mirada omnisciente de Dios, que penetra lo más profundo del alma. En ese instante, Natanael se sintió completamente conocido, completamente visto, completamente amado en su secreto más íntimo. La higuera, para un judío, era un símbolo poderoso. Era un lugar de estudio de la Torá, un lugar de paz y prosperidad, un símbolo del mismo Israel. Al decirle, te vi debajo de la higuera, Jesús le estaba diciendo, yo te vi en el corazón mismo de tus anhelos más profundos como israelita. Conozco tu búsqueda, conozco tu sed de Dios, y he venido a saciarla. Y la reacción de Natanael es una capitulación total. Su intelecto se rinde ante la evidencia del corazón. Ya no importan las objeciones sobre Nazaret, ya no importa la lógica teológica. Se ha encontrado con alguien que lo conoce más que él mismo, y de sus labios brota la confesión de fe. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Reconoce su divinidad, Hijo de Dios, y su mesianismo, Rey de Israel. Es una de las confesiones de fe más completas y rápidas de todo el Evangelio. Y Jesús, al ver esta fe que ha nacido de un encuentro personal, le hace una promesa aún más grande. Le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le da esta misteriosa promesa. En verdad les digo, que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Está haciendo una referencia directa a la visión de la escalera de Jacob. Le está diciendo, Natanael, tú anhelabas una conexión entre el cielo y la tierra. Yo soy esa conexión, yo soy la escalera. A través de mí el cielo se ha abierto para siempre. Así comienza el después de Bartolomé. El hombre de la mente escéptica se convierte en un apóstol, un testigo del cielo abierto. La Escritura no nos da muchos más detalles sobre él, pero la tradición de la Iglesia nos cuenta su historia. Nos dice que después de Pentecostés, Bartolomé se convirtió en un misionero incansable, llevando el Evangelio a las regiones más lejanas y peligrosas. Se dice que predicó en Mesopotamia, Persia, y llegó hasta la India, donde encontró una comunidad que ya tenía el Evangelio de Mateo en hebreo, dejado allí por otro apóstol. Su misión final, según la tradición más fuerte, fue en Armenia. Allí, con su predicación y sus milagros, convirtió a muchísima gente, incluyendo al propio rey Polimio y a su esposa. Pero esta conversión masiva provocó la ira de los sacerdotes de los cultos paganos locales, quienes incitaron al hermano del rey Astiages a perseguir al apóstol. Y aquí llegamos al clímax de la transformación de Bartolomé. El hombre que comenzó su viaje con una pregunta escéptica, lo termina con la afirmación más grande que un hombre puede hacer: el martirio. La tradición nos cuenta que su martirio fue uno de los más crueles sufridos por cualquiera de los apóstoles. Fue arrestado, golpeado, y luego, por orden de Astiages, fue desollado vivo. Le arrancaron la piel de su cuerpo mientras él, según las actas de su martirio, seguía predicando y alabando a Dios. Y finalmente fue decapitado. El hombre que no podía creer que algo bueno saliera de Nazaret, ahora entrega su propia piel y su propia vida por el hombre de Nazaret. El erudito que necesitaba pruebas lógicas, ahora se aferra a la fe con una certeza que va más allá de todo dolor y de toda lógica humana. La promesa de Jesús se cumplió, vio cosas mayores, vio la gloria del martirio y el cielo abierto que lo esperaba. En conclusión, la vida de San Bartolomé es un evangelio para todos nosotros que a veces luchamos con la duda. Nos enseña que Dios no le tiene miedo a nuestras preguntas, ni a nuestros prejuicios, ni a nuestro escepticismo, siempre y cuando nuestro corazón sea sincero y sin engaño. Natanael nos muestra que la verdadera fe no nace de tener todas las respuestas, sino de tener un encuentro personal con el que es la respuesta. Y nos enseña que un encuentro con la mirada de Cristo, ese momento en que nos sentimos profundamente conocidos y amados, tiene el poder de transformar nuestro escepticismo más grande en la fe más ardiente. Que como Natanael, nunca tengamos miedo de llevar nuestras dudas a Jesús, y que siempre estemos dispuestos a aceptar su invitación. Ven y verás. Porque lo que nos espera es siempre algo mucho más grande de lo que nuestra pequeña lógica puede imaginar. Si la historia de este apóstol escéptico convertido en mártir ha tocado tu corazón, no querrás perderte el video que aparece ahora en pantalla sobre otro apóstol que luchó con la duda, Santo Tomás, y el encuentro que lo llevó a exclamar: Señor mío y Dios mío.